¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Periodistas de a Pie que ve usted a través de Rompeviento TV, televisión por internet. Esta noche está con nosotros Elia Baltasar. ¿Cómo estás, Elia? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenida, gracias, buenas noches. Y nuestro primer invitado, buenas noches, licenciado Jorge Fernando Negrete. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, Elia, Alberto? Buenas noches, gusto saludarles. Es director de Media Telecom, Policy and Law, y vamos a hablar sobre reforma en telecomunicaciones. Pero espérenos un segundo, ya iniciamos. Es Periodistas de a Pie y lo ve usted a través de Rompeviento TV, televisión por internet. Elia, como comentábamos hace unos segundos, vamos a hablar de un tema que está, digamos, dentro de la coyuntura, que tiene que ver con la discusión sobre la reforma constitucional a las telecomunicaciones. Se presentó ya un paquete, una iniciativa de leyes secundarias que ha causado una intensa polémica, pero más allá de todo lo que seguramente habrá usted visto en televisión, en radio, en periódicos sobre las discusiones políticas, los intereses que pueda haber económicos, nos interesa hablar cómo le va a usted, que nos está viendo, a afectar, beneficiar o a dejarlo indiferente. ¿No es así, Elia? Claro que sí, definitivamente no podíamos tener un mejor invitado que Jorge Fernando Negrete, consultor, quien sabe del tema mucho, lo ha seguido, ha escrito mucho desde su consultoría Media Telecom. Bueno, pues sabemos que tienes los puntos sobre las IES en esta materia, Jorge. Hay muchos temas dentro de este paquete de leyes secundarias de los cambios constitucionales que hubo en materia de telecomunicaciones, y son tantos, la verdad es que son tantas áreas, que si el Instituto Federal de Competencia, que si le quitaron, le están quitando las uñas o los dientes, que si se echó para atrás el gobierno. ¿Qué está pasando en ese paquete de leyes secundarias? ¿Qué se está discutiendo en esencia y qué está en juego? Mira, lo primero por lo que quiero comenzar es que es una reflexión para todos. Hoy en día no existe herramienta más poderosa de transformación social que las telecomunicaciones. Cada mil conexiones generan 89 empleos. Cada vez que crece la banda ancha 10%, impacta en el crecimiento del 1.3% del PIB. Cada vez que crece 10% la penetración móvil, impacta en el 0.8% del PIB. Cada vez que el ancho de banda crece un 10%, impacta en el 0.3% del PIB. Y hoy no existe una herramienta más fácil para generar igualdad social que las telecomunicaciones y específicamente el Internet. Claro. De ese tamaño es la importancia de la reforma que tenemos hoy en día. La discusión. Tenemos dos grandes áreas que están sujetas a poderosas presiones económicas y tecnológicas, más allá de las políticas. La radiodifusión, por un lado, en el mundo, tiende a ser mucha más y diversa. O sea, hay más empresas de televisión. En Inglaterra hay más de 11 grupos radiofónicos de televisión abierta. En España hay 9 grandes grupos hoy en día. Y la tendencia con el tema de la digitalización de señales indica que pues, si en un canal tú puedes meter 6 canales, pues podrías rentar uno de esos canales a nuevas empresas, nuevos entrantes en el sector de la televisión. Entonces, el negocio de la televisión tiende a pulverizarse, volverse de más actores, pero el negocio de las telecomunicaciones tiende a concentrarse, a consolidarse en el mundo. Tú viste hace unos cuantos, un mes, que Comcast en Estados Unidos compró Warner Cable, quedan nada más 3 operadores de cable. Pronto Sprint comprará T-Mobile, quedarán 3 operadores móviles en los Estados Unidos, y el ministro Soria de Telecomunicaciones en Europa de España
dijo, son 200 empresas de telecomunicaciones en Europa, son muchas, deben de quedar 3 o 4. Ahí está en medio la reforma de telecomunicaciones en México. En esta discusión, en esta concentración. Así Pero es. finalmente, digamos que la discusión se ha manejado mucho desde cómo se están jugando el contrapeso. Este Instituto Federal de Telecomunicaciones, si mal no recuerdo, con digamos, las competencias que se está guardando el Ejecutivo Federal y en medio los intereses ciudadanos. ¿Hasta qué punto, hasta qué nivel se está jugando ahí los intereses de los ciudadanos en esta discusión de las telecomunicaciones, de las leyes secundarias? Mira, para dar una opinión específicamente sobre este punto, como decía Juárez, cuando uno da una opinión tiene que hacerla sin amor y sin odio. Yo no fui fanático ni fui un promotor de la autonomía constitucional del órgano constitucional. Yo quería un órgano autónomo, punto. No hay en el mundo otro órgano constitucional autónomo como el IFETEL. Todos los órganos reguladores de telecomunicaciones son autónomos, pero tienen una coordinación muy estrecha con el órgano ejecutivo. Sí, pues, porque hay una relación de política pública muy intensa, hay un trabajo de diálogo muy fuerte. En este instante, armonizar esta idea de un órgano constitucional autónomo que administra el espectro radioeléctrico es muy complejo, porque recuerda que el espectro es parte del territorio del Estado. Claro. ¿No? Entonces, si ya tienes tú 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, tienes ahora uno que administra una parte del territorio, que es el espacio aéreo, específicamente en su modalidad de espectro radioeléctrico. Esto quiere decir que hay que ser muy creativos para generar esta autonomía del órgano constitucional del IFETEL. Ahora, sí, por supuesto, veo yo en la ley elementos muy importantes que le dan a uno una autonomía y una actuación, pero hay otros que no. Si ya se decidió por hacerlo autónomo, bueno, pues entonces hay que hacerlo autónomo. Aunque yo no esté de acuerdo, pues entonces hay que ser congruentes y hay que darle esa autonomía. Una de las cosas que más se ha criticado es que cada vez que se otorguen concesiones, se revoquen o haya cambios de titulares de los concesionarios, el gobierno federal tiene que emitir una opinión no vinculante. Y así a lo largo de varios aspectos hay opiniones no vinculantes que de alguna forma afectan, porque se entiende que son llamados políticos al órgano denominado IFETEL en su actuación, lo cual no es indudablemente muy bien visto. Pero digamos que el diseño institucional de la política regulatoria ya está a través del IFETEL en lo general, ¿no? Es decir, perdón, se corre el riesgo de que el mismo diseño, como está planteado ahorita en las leyes secundarias, el trabajo cotidiano del IFETEL sea, digamos, entorpecido por esa necesidad de contar con opiniones vinculantes, o el Ejecutivo puede en cualquier momento expresar su opinión. ¿Cómo está regulado esa parte? Sí, mira, no es, creo que en lo general están las funciones necesarias para que opere el IFETEL correctamente. Son facultades que se encuentran en los principales órganos reguladores del mundo, como la Federal Communication Commission en Estados Unidos, como Ofcom en Inglaterra, como la Comisión de los Mercados de la Competencia en España. Realmente están. Lo que existe es una serie de facultades donde se necesita la opinión no vinculante del Poder Ejecutivo, ¿no? Por ejemplo, a nivel internacional, pues la representación del Estado mexicano la seguiría llevando el Poder Ejecutivo y específicamente la Secretaría de Comunicaciones, no necesariamente el IFETEL, por ejemplo. Entonces, en organismo, cuando acudan a la OIT, a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, pues tendrá que ser una delegación donde estará invitado el IFETEL, pero no encabezará evidentemente esta delegación, ¿no? A pesar de llevar las riendas de la política de telecomunicaciones en el país. A pesar de que son los titulares, ¿no? Entonces, estos son algunos de los detalles, digamos, que habrá que afinar. En el fondo, creo que no hay no hay una forma que entorpezca las funciones de manera sustantiva del IFETEL, debo de decirlo. Hay otros temas más delicados. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? No, hay temas más graves, por ejemplo, el tema, voy a comenzar por partes. En el tema de la en el tema de radiodifusión hay, digamos, varios imponderables. En materia de telecomunicaciones, en materia de competencia, me parece que no hay un equilibrio entre las sanciones
y la regulación que se hace en materia de radiodifusión y telecomunicaciones, creo que está muy cargado de manera muy agobiante, muy exorbitante hacia el lado de las telecomunicaciones y, por supuesto, regulación a televisión, pero no del mismo calibre, no del mismo nivel, ¿no? Veo claramente la intención de sobreregular el sector de las telecomunicaciones y me parece que eso no será bueno para efectos ni de la competencia ni del despliegue de servicios. Porque les voy a dar un ejemplo. Hay en la reforma constitucional la ley, en el artículo 131, la compartición gratuita de infraestructura de Telmex y de Telcel. Sin duda, es una corriente internacional la compartición de infraestructura. Sin duda, a un agente económico preponderante lo tienes que regular, pero de eso a dar gratis la infraestructura a los demás, no hay un país en el mundo que tenga eso. ¿Y qué va a generar? Que el incumbente o el agente económico preponderante deja de invertir, pero también nosotros, porque les está llegando el dinero gratis. Claro. Y además no dice que se debe de preetiquetar para que inviertan en redes, ¿no? Y si hace años las empresas pequeñas no invierten ni crecen, ahora yo veo mucho más complicado que lo vayan a hacer teniendo esto gratis, ¿no? Y en los niveles, perdón Jorge, en los niveles de la OCDE, México, o bueno, en realidad las empresas invierten poco. El nivel de inversión en su infraestructura para mejorar sus servicios es muy bajo. Claro, mira, el asunto es que nos hemos comparado con la OCDE. Yo siempre digo es que tenemos que mirar para América Latina, porque en la OCDE tú tienes ingresos per cápita muy altos, ¿no? Y que muy a veces parejos. triplican, sí. Entonces, y aquí en México no. Entonces, los criterios de política de telecomunicaciones de la OCDE, desde mi punto de vista, no son aplicables en lo absoluto en el caso de México. Las prioridades son distintas. Les voy a decir la principal para nosotros. Nosotros necesitamos cobertura, es decir, que todo el mundo tenga internet y dispositivos móviles. Antes de comenzar el programa te decía, Elia, que México tiene el honroso tercer lugar de los menos, con la menor teledensidad en América Latina. Tenemos 87 dispositivos móviles por cada 100 habitantes, cuando países como Guatemala tienen 105 dispositivos móviles por cada 100 habitantes, Panamá 170, Chile 140, Argentina 137 dispositivos móviles por cada 100 habitantes. Solamente estamos arriba de Jamaica, Nicaragua y Cuba. Claro. Sí, incluso en el tema, perdón, Alberto, en el tema de la infraestructura de las antenas, el nivel de per cápita o de servicio de cada antena es bajísimo en comparación con otros países de América Latina. Así es. Sí, porque al final de cuentas lo que interesa, más allá de la discusión política y todos estos términos de agente preponderante y las amparos y todo lo que pueda surgir en la Corte a través de Televisa, Slim, etcétera, lo que a la gente le importa es, ¿le va a beneficiar o no en una reducción de tarifas? En estos 3 minutitos que nos quedan, vamos a tomarnos un par de minutitos más, podríamos como plantear al ciudadano común, al que lo está viendo en este momento, esta discusión, ¿en qué se puede traducir o no, de acuerdo a cómo se evolucionen en el Congreso las leyes? Lo que debe de buscar la reforma, esto es un deber ser, es que tengamos mayor cobertura. Es decir, que no solamente las ciudades, las 100 ciudades más rentables del país tengan servicios de telecomunicaciones. Estamos hablando de que las zonas marginadas y áreas rurales tienen que tener dispositivos móviles, ¿no? Tendríamos que dar dispositivos móviles a grupos marginados. Si queremos parecernos a Chile con 137 dispositivos móviles por cada 100 habitantes y tenemos ahorita solamente 87, entonces necesitamos casi 50 millones de líneas más. ¿Qué? 50 millones de líneas adicionales a las que ya existen. A las que tenemos, claro. Y entonces esto es un reto, ¿no? Claro. Esa es una. La otra es, necesitamos que esa conexión sea de calidad, es decir, adecuada, que tengamos una buena capacidad de banda ancha, ¿no? Que tengamos datos, que tengamos educación digital, es decir, que la gente sepa para qué utilizar el dispositivo y no juegue nada más, sino que aprenda, investigue, estudie dentro de la sociedad de la información y conocimiento. Y la tercera es que tenga servicios convergentes. Para el 2018 vamos a pasar 7 horas frente a todos nuestros dispositivos móviles, televisión abierta, tabletas y todos los demás. Es decir, hace 15 años pasábamos 8 horas frente a la televisión abierta. Para el 2018 va a ser exactamente al revés. Completamente. El modelo de negocio y de la comunicación ya cambió. Sí, lo vemos en países como España, Estados Unidos o Inglaterra, donde ya
el modelo de negocios de las telecomunicaciones a partir de los dispositivos móviles dio la vuelta. Así es. Que es parte de lo que se está discutiendo también ahora. No es nada más el que se concentre la discusión, la polémica, el debate en la contratar o no la tele abierta, sino que es exactamente aquí en este punto, ¿no? La telecomunicación, el triple play, cuádruple play, etcétera. Perdón por la duda, pero regresamos con Jorge después del corte. Vamos a seguir con otro tema, tenemos nada más un par de minutos, así es que aprovechalo. Nada más, el tema de gobernación, contenidos, este punto que también ha llamado mucho la atención en los medios de comunicación, hasta dónde se va a meter gobernación en regular contenidos audiovisuales. 2 puntos, medios públicos. En España, los medios públicos, la radio y la televisión española dependen del Parlamento. En Inglaterra, la Carta Real creó la BBC de Londres, que es un órgano autónomo casi constitucional. Entonces, no tiene por qué depender los medios públicos de gobernación. Contenidos. En Estados Unidos no se regulan. En España los regula el órgano autónomo de telecomunicaciones, que es la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia. Y en Francia, desde hace 20 años, 30 años, el Consejo Superior Audiovisual regula el tema de los contenidos, que es un órgano autónomo. No tiene por qué un Ministerio del Interior o Secretaría de Gobernación estar regulando el tema de los contenidos. De acuerdo, entonces, que se trata de un paso atrás en materia de democratización de contenidos, de libertad de expresión. Y de calidad de la democracia, sobre todo. Que es algo que debemos tener muy en cuenta, pues. Jorge Fernando Negrete, muchas gracias por acompañarnos en estos minutos. Gracias. El tema es larguísimo. La verdad es que no nos alcanzó para nada. Pero deberíamos volverlo a invitar y dedicarle un tema, porque sinceramente se trata de democracia, se trata de ejercicio de derechos, de acceso a la información, de acceso a las nuevas tecnologías, que tendría que ser pues, al alcance de todos los ciudadanos. Ya muy cotidiano. Gracias de nuevo. Gracias. Y no se vaya, seguimos en Rompeviento TV, televisión por internet. Ay, sí. Es Rompeviento TV, televisión por internet, y el programa se llama Periodistas de a pie. Vamos a hablar ahora de otro tema que ciertamente tiene su polémica, tiene mucho que ver con lo que estamos ahora viviendo. Estamos ahora con José Antonio Guevara Bermúdez. José Antonio, buenas noches. Alberto, buenas noches.
Él es director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. El tema que nos trae a platicar contigo, José Antonio, tiene que ver, lo hemos llamado, ¿y qué pasa con el juicio a Felipe Calderón? Felipe Calderón hace unos años, 2011, veíamos ahorita, se le inició un proceso en la Corte Internacional de Justicia Internacional en La Haya, donde se le está responsabilizando de varios, ¿se le puede llamar delitos? ¿O cómo pudiera ser este juicio? Si nos puedes contar, ahora sí que en un 2x3, ¿de qué va de qué se le está acusando y en qué momento estamos? Claro que sí, mira, se presenta una que se le llama comunicación a la Corte Penal Internacional, firmada por 23,000 personas, en la que se le acusa a Felipe Calderón y a otros funcionarios públicos y líderes del crimen organizado de haber cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, que son unos de los crímenes sobre los que la Corte Penal Internacional tendría competencia, siempre y cuando se demuestre que en el país, en este caso México, no se investigó, procesó y castigó a los responsables. Entonces no se trata de una denuncia penal propiamente, es una fase procesal pues, diferente a lo que conocemos normalmente en el ámbito nacional, porque simplemente se le da información a la Corte sobre hechos que presumiblemente son crímenes de la competencia de ese tribunal. El tribunal en esta fase lo que tiene que es analizar toda esta información disponible y una vez que determine que en efecto hay posibilidad de que se cometieron crímenes de la competencia de la Corte, le solicitará a una de las salas del tribunal autorización para iniciar investigaciones. Y hasta entonces podremos saber hacia dónde encamina la fiscal de este tribunal las investigaciones. Puede ser al más alto responsable de haber cometido los crímenes si existe la evidencia suficiente para que se suceda. Actualmente la Corte tiene órdenes de detención, por ejemplo, de un presidente en funciones, del presidente de Sudán, por los crímenes que se cometieron en Darfur. Y en el caso de México, se le estaría hablando que un periodo de 2 años, ya lleva casi 3 años. ¿Cuánto tiempo podría ser que hubiera resolución? No hay, como Elia señala, no hay temporalidad para que se inicien las investigaciones. Por ejemplo, bajo esta figura de examen preliminar, que es lo que podría suceder, yo creo que hay elementos para que la Corte en efecto ponga los ojos en México e inicie este examen preliminar. Por ejemplo, Colombia está desde el 2006 bajo esta figura y todavía no inicia formalmente investigaciones para conocer los crímenes que se cometieron en el contexto colombiano. Entonces, ojalá que no estemos en un escenario así, y que esté dándole seguimiento por la figura del examen preliminar, porque aquí en México finalmente los tribunales van a empezar a investigar las torturas, las desapariciones y las ejecuciones, que no son pocas, y entonces pues la Corte dirá yo para qué me meto si los tribunales nacionales están funcionando. Claro. Había argumentos muy interesantes que se presentaron precisamente en esta petición frente a la Corte, que encuadraban muy bien en el marco de los derechos humanos internacionales, que podían alentar la esperanza de que pudiera seguir este proceso que permitiera investigar qué sucedió en esos 6 años de gobierno de Felipe Calderón. Ustedes desde las organizaciones civiles, desde la perspectiva de los expertos en derecho internacional, en derechos humanos, ¿creen que esto pueda avanzar? Yo estoy convencido y creo que es poco cuestionable reconocer que en México se han cometido atrocidades, y llamémosle así atrocidades, a gran escala. El gobierno federal, a través de su subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, reconoció una cifra superior a los 25,000 desaparecidos. Así es. Se han reconocido el incremento en un 500% de la práctica de la tortura y está ampliamente documentado por las organizaciones civiles, por las comisiones públicas de derechos humanos, este fenómeno. Se habla en estos días saldrá el informe del relator sobre ejecuciones extrajudiciales de Naciones Unidas y se habla, en la visita se hablaba de números de alrededor de 100,000 muertes relacionados con el combate al narcotráfico, de los cuales un número importante de ellos son identificados como de haber sido perpetrados por funcionarios públicos. Entonces, por las dimensiones de la barbarie, y comparándolo con otras situaciones similares que están bajo la figura de examen preliminar en la Corte Penal Internacional,
yo me atrevo a afirmar que hay condiciones para que eso pueda suceder. Repito, no hay manera de saber en qué temporalidad, pero si ustedes ven, está por ejemplo el caso de Honduras, en una situación bajo examen preliminar, está el caso de Colombia, los dos casos en los que el fiscal ha solicitado autorización para investigar ya a personas en un determinado país son Costa de Marfil y Kenia por 2 incidentes postelectorales en esos países, y si uno ve las dimensiones de los crímenes, yo creo que se alejan mucho de los crímenes como se cometieron en México. Porque se habla mucho, y tenemos un video que le queremos presentar, pero antes de pasar a ese video, de Felipe Calderón, por cierto, se habla mucho de números. De pronto la gente se pretende ubicar la dimensión de un problema a partir de números. Hablábamos antes de empezar este programa que los números son importantes, pero también, y sobre todo, el modus operandi, lo que implica la decisión de un Estado de aplicar una cierta política, yo le llamo de terror, como la que vivimos en los últimos 6 años. Antes de ir a este video, ¿nos cuentas un poquito esos números que tú tenías, los tienes aquí? Hablamos de Colombia, Mira, en fin. El número de desaparecidos que se han registrado y que se han reconocido oficialmente son equivalentes a los números de desaparecidos de los más de 30 años del conflicto armado en Colombia. Son similares a los números de desaparecidos en la dictadura militar argentina. Son muy inferiores a la dictadura militar chilena, nada más hablando de desapariciones. En términos de ejecuciones o muertes, las cifras que tenemos reconocidas por los ejecutómetros de algunos medios de comunicación y de este informe que seguramente saldrá muy pronto del relator sobre ejecuciones, son superiores, por ejemplo, a los más de 20 años de conflicto armado en Sri Lanka, son superiores a las muertes durante el conflicto armado en Guatemala, y la constante de todos estos factores es que en ninguno de los casos hay investigaciones, y si las hay son por un número insignificante que no hace relevante y en contra de funcionarios menores o de pequeños responsables, digo pequeños por su nivel de participación y su nivel jerárquico dentro de las estructuras que cometen este tipo de crímenes. Y las víctimas pues normalmente son jóvenes, ¿no? Que es lo que hemos podido ver en los informes de la CNDH, incluso el caso de los estudiantes del TEC, ¿no? Se simula un enfrentamiento, los casos de los retenes militares en donde mueren pues menores de edad y se atacan familias por el simple hecho de que se pasaron un retén militar, y así tenemos muchos otros casos. Nosotros algunos los hemos documentado, particularmente de torturas y desapariciones, en donde pues no hay el patrón es gente de escasos recursos, gente joven. Y la consecuencia es algo que vamos a ver en este video, Elia, que provocó ciertamente una forma de ver a Felipe Calderón. Vamos a ver este video. ¡Asesino! 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 ¡Corrupto, borracho! ¡Borracho! ¡Y tú, la piscona! ¡Asesino! ¡No te da vergüenza! ¡Te debería de dar vergüenza, cabrón! ¡Asesino! ¡Vendiendo el país! ¡Asesino! 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 ¡Calderón! ¡Asesinos! Bueno, Elia, pues este video es elocuente. Fue tomado en Nueva York por una persona que estaba allí justamente cuando Felipe Calderón fue a hacer una actividad, una protesta. Ese es el tipo de sentimiento, yo le llamaría, que generaron estos 6 años de gobierno de Felipe Calderón, que es importante que lo tengamos en cuenta antes de irnos al corte, que lo tenemos ya en un minuto. Esta reflexión de lo que está aquí, y me gustaría que lo viéramos un poco más adelante, Elia, José Antonio, lo que estamos viviendo ahora no es por generación espontánea, tiene un origen. Así es, y yo creo que está en el mejor interés de los altos funcionarios del gobierno que se investiguen adecuadamente estos crímenes para que ellos mismos determinen y vean si tienen responsabilidad penal en estas cosas. Yo creo que es mejor para cualquiera que se investiguen los delitos y así ellos saber
si van a tener o no niveles de responsabilidad, si tenían conocimiento sobre los hechos que cometían sus subordinados, si movieron a las instituciones de justicia para que se investigara, procesara y castigara a los responsables de jerarquías menores. Entonces yo creo que mientras no haya justicia de ningún tipo, la sociedad va a utilizar este tipo de recursos sociales y de expresión espontánea para señalar responsabilidades muy serias a personas que, no estoy diciendo que no, pero que tal vez hicieron hasta lo imposible porque estas cosas no siguieran sucediendo y tal vez hicieron justamente lo contrario, no hacer nada para que estas cosas pudieran haber sucediendo, ¿no? ¿Me alcanza para otra pregunta? ¿Sí? ¿No? ¿No me alcanza? Vamos a regresar con este mismo tema. No se vaya, estamos en Rompeviento TV, televisión por internet. Y una cosa más que les quiero decir antes de empezar es, yo tengo como dos categorías de actores. El actor, que yo llamo actor-actor, y el actor creativo o actor-artista. No estoy poniendo uno por encima del otro, diciendo que uno es mejor y el otro es peor, otro es mejor y el otro es mejor. No, eso no es. Son categorías diferentes de actores. ¿A quién prefiero yo? A los creativos. ¿Cuál es la diferencia? El actor-actor en general está siempre bien, está siempre correcto, cumple. Tiene más trabajo muchas veces que el actor creativo, porque es más fácil de acomodarlo. ¿Sí? El actor creativo es el actor más innovador, más atrevido, se anima a hacer el ridículo, que se anima a probar, que se anima a equivocarse. ¿Quién tiene más satisfacciones como artista? Según yo creo, el creativo. El actor que sale del área de comodidad, en la vida y en el teatro, que la verdad que es lo mismo. Todos vivimos en un área llamada de comodidad. Y es cómoda porque la conocemos. Conocemos sus bordes, sus límites, su espacio, su forma, la conocemos. Pero los humanos somos curiosos y nos gusta saber qué hay más allá del límite. Entonces vamos y miramos. Y nos asusta muchísimo lo que vemos. Y volvemos corriendo al centro. Pero ya vimos algo ahí. Así que iremos muchas veces más a asomarnos allí. Y volveremos, iremos y volveremos. Y un día, porque es inevitable, un día saltaremos fuera del círculo. Es Periodistas de a pie y lo ve usted a través de Rompeviento TV, televisión por internet. Elia. Bueno, platicábamos mientras estaba el corte precisamente de este temor o esta mirada que de alguna manera pongo en la mesa de si realmente conforme transcurre el tiempo nos va a interesar qué pase con Calderón y el saldo de su gobierno. ¿Y de quién depende, Pepe, que esto... Perdón por la confianza, pero ¿de quién depende que se mantenga vivo, que no se olvide, que esta necesidad o demanda de justicia se mantenga a la vista, se mantenga viva? Mira, yo creo que habría que distinguir como dos niveles de la discusión. Uno, sobre las responsabilidades políticas de quien inició una política de seguridad que trajo resultados pues, negativos en términos de violencia y de violaciones de derechos humanos. Y la otra, más orientado a la visión de una organización de derechos humanos en la que yo trabajo y particularmente del sentir de las víctimas que representamos, es la necesidad de justicia, y de justicia entendida como el que una institución pública del Estado les ayude
y nos ayude a la sociedad en su conjunto, no solo a las víctimas, a determinar cuál fue la verdad de las circunstancias en las cuales se cometieron las violaciones de derechos humanos. Entonces, eso es un factor muy importante. Las organizaciones de derechos humanos y las víctimas siempre van a estar buscando la reivindicación de la memoria de lo que sucedió. Y por otro lado, también es una necesidad social para dotar de credibilidad a las instituciones, no solamente de justicia, sino a todo el Estado de Derecho, de que todos somos iguales ante la ley y que quien hace mal va a ser sujeto de responsabilidades penales, el hecho de que se tengan que investigar penalmente a los responsables, desde el responsable material hasta el responsable superior jerárquico y que sigue escalando la cadena de responsabilidades hasta el más alto responsable de las instituciones. Yo me refiero a las públicas porque el trabajo de derechos humanos que hacemos está orientado a combatir la impunidad de los crímenes cometidos por funcionarios públicos. Entonces yo creo que la memoria y la reivindicación de justicia, de verdad y de reparaciones es una causa de las víctimas y que siempre será acompañado, yo puedo apostar por las organizaciones de derechos humanos. Alguien me hablaba recientemente, Pepe, y de alguna manera quizá tenga también que ver con esto, la necesidad de que en la Constitución, en el marco jurídico mexicano, se agregue o esté presente el derecho a la verdad de los ciudadanos mexicanos. Pues mira, yo creo que la Constitución ya desde la reforma del 2011 en materia de derechos humanos nos da las herramientas para poder hacer los reclamos de justicia, verdad y reparaciones. El derecho a la verdad es un derecho reconocido internacionalmente, particularmente México lo reconoce en su ley de víctimas, lo cual es una cosa muy positiva porque somos de los pocos países que lo ha reconocido en su ley. Y con Pero eso, sin instrumento jurídico. Que eso es... Sí, lo que pasa es que los instrumentos jurídicos son las investigaciones penales, las instituciones públicas como la figura del ombudsman, que por cierto, si estuviera haciendo su trabajo con la fuerza, autonomía e independencia que establece la Constitución, tal vez no estaríamos hablando de la necesidad de crear mecanismos ad hoc. Y existen figuras como comisiones de la verdad que nos pueden dar elementos para conocer qué fue lo que pasó desde una base creíble, que se dote de personalidades con alta calidad moral, que puedan hacer investigaciones participativas con víctimas y que podamos tener una descripción de qué fue lo que pasó, no nada más en esta época reciente de la guerra contra el narcotráfico o la guerra contra el crimen organizado o los crímenes cometidos en la administración de Calderón, como se le quiera llamar, sino también los de la guerra sucia, y otros incidentes muy graves que se han cometido en la historia reciente de México, que no ha habido investigaciones que nos permitan pues, tener una verdad nacional en la que compartamos esa visión, las víctimas, incluso los victimarios, las autoridades y el gremio académico, por ejemplo. Pero entonces, permíteme nada más, entonces tú estarías de acuerdo que sí existe el instrumento, que sí está el marco jurídico para tener acceso a este derecho a la verdad, para el ejercicio del derecho a la verdad. Yo creo que la maquinaria política, institucional y jurídica que tiene México actualmente es inmejorable para que esto pueda suceder. Lo que se necesita es personas con voluntad y funcionarios públicos responsables de que tienen que hacer su trabajo para que esto suceda. De ellos depende. Porque además no es una cuestión que estemos nosotros planteando, tratando de volver a mirar al pasado, no. Tenemos ahorita hechos que están ocurriendo, que están permeando y que están dándonos cuenta de que lo que no se hizo, lo que se hizo mal en el gobierno anterior está teniendo repercusiones, por más que pareciera que hay un esfuerzo por hacer un borrón y cuenta nueva. Y a propósito de esto tenemos un video que queremos compartirle, que es un tema de actualidad, como se dice. Vamos a verlo. Bueno, mientras llega el video, nos quedamos aquí esperándolo. Es un video se está tomando su tiempo el video. Ahorita lo vamos a ver, pero quiero hacer esta reflexión. El recuperar la memoria, el mantenerlo, el no olvidar implica un compromiso muy grande de la sociedad. Delia decía que este ejercicio tiene que venir de adentro de la sociedad. En este momento, en estas circunstancias, con estas autoridades, con lo que pudiera haber ocurrido en términos de acuerdos políticos o no, hay las condiciones para que la memoria se recupere
y sobre todo para que haya una sanción a quien deba tenerla? ¿Tú lo ves ahorita favorable este clima? Mira, yo creo que existe el andamiaje jurídico y las instituciones para que eso suceda. Pero lo que también creo es que no están las condiciones ni políticas ni de capacidad técnica por parte de los operadores de justicia para que esto suceda. Una de las reglas para que la Corte Penal Internacional pueda operar para conocer de la situación de un país es que se demuestre que en ese país o no se quiere o no se puede llevar a cabo investigaciones, en una publicación penal, investigaciones penales para llevar a los más altos responsables a juicio. En una investigación reciente que publicamos en un libro sobre México y la Corte Penal Internacional, un análisis de una investigadora del CIDE nos dice que todo el aparato de justicia mexicano, todos los tribunales, tanto locales y federales, no tienen la capacidad numérica, de capacidad de infraestructura, para procesar los más de 60.000, 70.000, 100.000 muertes que se produjeron violentas en el contexto de la guerra contra el narcotráfico. No es posible porque el número que producen de investigaciones y sentencias anuales es muy poca. Entonces, sí se requiere un empujón o un llamado de atención por parte de un tribunal como la Corte Penal Internacional para que se desarrollen y se fortalezcan los mecanismos de investigación y de juicio en el país. Porque si no se van a seguir repitiendo cosas como las que vamos a ver. Ahora sí está el video, vamos a verlo. Como señalamos el día de ayer, diversos elementos de información obtenidos durante el operativo coinciden en señalar en el que el día de ayer cayó abatido Nazario Moreno González, también conocido como el Chayo o el Doctor, principal líder y uno de los fundadores de la organización criminal de la familia michoacana. Esta organización criminal, que comenzó a operar bajo el nombre de la empresa hacia el año 2000, ha asolado a la población del estado de Michoacán desde entonces, no solamente dedicándose al tráfico y producción de drogas, sino a la extorsión, al cobro de piso, al secuestro y al homicidio. El gobierno federal reprueba los hechos de violencia provocados por esta organización criminal. No escatimaremos esfuerzos para salvaguardar la tranquilidad y la seguridad de todos los habitantes de Michoacán. Pues Alejandro Poare, el que era vocero de Seguridad Nacional del gobierno de Felipe Calderón, dando a conocer en cadena nacional, bueno, a nivel nacional, la primera muerte de Nazario Moreno González, el Chayo, que resucitó y fue abatido recientemente. Tú porque no tienes fe, eres un hombre de poca fe, pero la resurrección existe. La resurrección existe, al menos entre los criminales mexicanos. Es un fenómeno. Es un fenómeno, pero más allá de lo que pueda ser anecdótico, curioso, nos habla de qué, o sea, tuvimos una autoridad que fue capaz de hacer esto. Y están las consecuencias aquí, es decir, hay miles de víctimas, hay muchísimas víctimas que no conocemos, muchísimos elementos que finalmente van a estar girando allí. En este minuto que nos queda, ¿cuál será como la reflexión, lo que debemos tener en cuenta en adelante para que la memoria no se pierda y para que haya justicia y resarcimiento al daño que se causó? Pues mira, yo creo que lo primero que nos deja como reflexión a mí, por lo menos esta anécdota pues, trágica, es que si hubiera habido una investigación imparcial e independiente que determinara cuáles fueron las circunstancias en las cuales se dio la muerte de alguna persona, porque no sabemos quién fue, no estaríamos expuestos a este tipo de ridículos políticos de anunciar como muerto a una persona, porque la información que se le pasó, quién sabe de dónde vino, no fue de un órgano imparcial. La segunda es, ¿quién fue la persona que murió? ¿Quién investigó la responsabilidad de esta persona y si las condiciones en las que se dio la muerte se dieron con apego a derecho? Y la tercera es cuántas situaciones como estas no tenemos. Es a lo que se conocen como los falsos positivos. En España, en Colombia fue un fenómeno pues trágico porque había incentivos para que las Fuerzas Armadas presentaran a personas abatidas, como les llaman, que son pues, personas asesinadas con el poder del Estado. Y bueno, trajo como consecuencias que se generaron asesinatos de personas
no me gusta la expresión, pero personas que no tenían nada que ver con la estrategia de seguridad y las presentaban como si fueran líderes armados de grupos irregulares. Entonces, pues esto nos muestra que aquí también se están dando estos fenómenos. El caso de nuevamente de los estudiantes del TEC es un caso parecido, y así tenemos otros casos en donde se presentan a inocentes personas como si fueran líderes o miembros de carteles o de organizaciones criminales. Pues esta reflexión va a tener que seguir. José Antonio Guevara Bermúdez, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, Alberto, Elia, por la invitación. Y usted no se vaya, regresamos. Sigue usted en Periodistas de a Pie y lo ve a través de Rompeviento TV, televisión por internet. Pues vamos a regresar con otro tema. Tenemos aquí a dos invitadas, Elia. Está Margarita Torres. Hola. ¿Cómo estás? Ella es miembro de la red de Periodistas de a Pie y es directora de la carrera de comunicación. En esta parte, perdóname, pero no... No, hay que precisarlo. No, ahorita estoy coordinando el área de periodismo que está dentro de la carrera de comunicación. Muy bien. Y el programa de Derecho a la Información. Claudia Núñez, ¿cómo estás, Claudia? ¿Qué tal? ¿Y por qué no nos cuentas un poco de lo que está Claudia aquí haciendo y de lo que vamos a tener en los próximos días? Claro que sí. Vale. Bueno, estamos bien contentos. Es algo en lo que ha participado Periodistas de a Pie y es porque Claudia es la mente creadora detrás de un evento que se llama MigraHack, que es juntar programadores, periodistas, diseñadores, analistas de datos, gente de organizaciones de la sociedad civil para trabajar temas migratorios y todo el tema del hackeo de datos ha estado muy vinculado con crear aplicaciones y MigraHack está centrado mucho en historias periodísticas, ¿no? Entonces ya ahorita nos contará un poquito más Claudia, pero
Es la primera vez que se va a hacer en México, la sede, colaboran varias organizaciones, la sede es la Universidad Iberoamericana, SocialTIC, con esta participación muy activa de Juan Manuel Casanueva, de Sergio Araiza, de todo el equipo de SocialTIC que han estado en toda la línea de datos abiertos, el uso de las tecnologías, de la accesibilidad de la información pública, Wikimedia México, periodistas de a pie, y bueno, con el respaldo del IJJ, ¿no? Del Institute for Justice and Journalism, que está en Estados Unidos. Eso es así como lo general. Y lo particular, Claudia nos puede contar un poquito más. Pues, ¿qué te puedo contar? MigraHack es básicamente lanzar el tema de inmigración a las plataformas virtuales, a estas herramientas que ahora nos ofrece la tecnología, como es el mapeo, las gráficas interactivas. Es un poco pasar de la narrativa, que bueno, la narrativa siempre es la esencia, ¿no? Especialmente en un tema tan delicado como es la migración, pero comunicar estas historias a través de diferentes plataformas. Y es una reunión de amigos realmente, donde la diversidad es la esencia. No solo la diversidad en cuanto a, en Estados Unidos, por ejemplo, apelamos mucho a la diversidad de diferentes grupos étnicos, como se identifican, pero la diversidad de perfiles, es decir, generalmente los hackathons encuentras tú bueno, al anglosajón, a los hombres, muy pocas mujeres participan, y lo que estamos intentando es integrar diferentes edades, perfiles, artistas. Es decir, a final de cuentas es un tema que nos atañe a todos, ¿no? En cierta forma. Y además va mucho con las tendencias de colaboración que requiere el nuevo periodismo. O sea, finalmente nadie es experto en todo. Necesitamos, y ha sido como la propuesta en los últimos encuentros en los que hemos participado como organización o como periodistas en lo individual, la propuesta es la colaboración para construir mejores herramientas de investigación y de vigilancia del poder, que de eso se trata y de contribución con los ciudadanos, ¿no? Sí. De eso se trata este espacio que de alguna manera pues se abre línea en México, llama mucho la atención MigraHack, ¿no? Porque bueno, casi siempre restringimos el tema de migración al tema de derechos humanos y no le hemos dado como este salto a las nuevas tecnologías. ¿Cómo se pretende construir precisamente este puente, Claudia? Pues definitivamente es a través de la colaboración. Como bien dices, especialmente los periodistas que cubrimos el tema de migración, nos enfocamos mucho en lo que es la narrativa del drama que envuelve la inmigración. Pero una vez que nos unimos con los programadores o con los diseñadores, ellos tienen digamos, una visión diferente de cómo podemos comunicar esta situación, ¿no? Entonces se logra a través de eso. Se forman pequeños equipos. Primero ofrecemos lo que podemos llamar una introducción al periodismo de datos. Creo que este primer paso es esencial porque muchos periodistas todavía no tenemos la capacidad de saber analizar los datos o no entendemos el poder que envuelven los datos en términos de generar rendición de cuentas. Claro. Entonces, el primer día es envolvernos en estos talleres y a raíz de estos talleres tener esta visión de decir, ok, quiero generar un mapa, ya sé que puedo, no tengo que ser un programador, ya tengo este conocimiento, entonces ahora, bueno, me uno a alguien que tiene otro tipo de perfil, se forman esas pequeñas familias, ¿no? Y cada familia genera un proyecto. Las bases de datos las tenemos disponibles tanto de México como de Estados Unidos, están listas para descargarse. El periodista ofrece su experiencia en la calle, el analista la información, encontrar estas historias ocultas en los números, el programador pues todo lo que es el hackeo, el código, el diseñador visualiza un poco este proyecto y al final son historias que están libres para publicarse o para utilizarse en cualquier, si es, llámese bloguero, medio de comunicación. Esto además genera visibilidad al tema migratorio. Las redes sociales, ¿no? Los mapas se comparten por Facebook. Entonces, bueno, es muy rico en los proyectos. Claudia, una de las cosas que ha pasado en algunos casos cuando se hacen hackatones, cuando se hacen esta reunión de perfiles entre periodistas, programadores, diseñadores, es que nos inhibimos mucho los periodistas.
O sea, la verdad es que se expone mucho nuestra ignorancia en temas de aplicaciones, de uso de herramientas digitales. ¿La edad? Pues más bien que el tema es cómo le entramos, ¿no? O sea, cómo dejamos o cómo combinamos la pluma, la libreta, con otras nuevas herramientas. ¿Tú cómo la ves? ¿Qué nos permite o qué expectativas o qué horizontes le abre un periodista a involucrarse en estos temas? Sobre todo para alentarnos, para perderle el miedo al nombre, pues, ¿no? Definitivamente, y el miedo lo comparto porque yo soy periodista, yo no soy programadora, ¿no? Ajá. Entonces entiendo perfectamente la situación y creo que eso me ha ayudado un poco a formar estas alianzas con elementos estratégicos, en este caso la universidad, programadores, porque básicamente la conversación es esa. Como periodista tengo miedo a estas nuevas herramientas y necesito su ayuda. Sé del potencial, pero necesitamos aprender de ustedes. Y se dan las conversaciones desde la cocina de los periodistas, o sea, es hablar, ¿sabes qué? Vamos a ver qué podemos aprender. Es muy, muy alentador cuando llegan con este miedo y después se dan cuenta de, oye, es que yo puedo hacer un mapa, es que yo tengo todas estas historias y yo no sabía que era tan fácil. Hay aplicaciones gratuitas para Yo no sabía usarlo, que podía hacer un infográfico. Básicamente solamente dar ese paso al conocimiento, ¿no? Perderle un poco ese miedo a la tecnología. Y creo que es alentador que quienes participan ofrecen su testimonio y se dan cuenta de que eran periodistas de calle, de pluma y ahora, mira mi primer mapa, ¿no? Creo que eso ha ayudado mucho a abrir este foro de conversación. Y que no está peleado con esta forma tradicional de contar las historias, y creo que además, me gustaría agregar, me ha tocado como estar desde toda la organización aquí en México, y es que además de la colaboración es la horizontalidad. O sea, creo que no es única, o sea, es como también la configuración de los equipos de trabajo, algunos que hemos ido. Yo les contaba mi anécdota de cuando yo empecé a ir a los hackatones, me decían, ¿eres programadora? No. ¿Eres diseñadora? No. ¿Qué haces aquí? Yo decía, bueno, ya me voy, ¿no? A decir ahora, o sea, esto fue hace 4 años, 3 años, ahora encontrar espacios donde, o sea, no es únicamente colaboramos, sino que es genuinamente una relación de horizontalidad. Ahora, yo les pregunto una cosa. Perdón, bueno. Okay. Y no necesariamente es que todos sepamos sobre el tema, sino que hay interés en conocer sobre el tema, ¿no? Entonces creo que eso te coloca en una disposición distinta o sea, cómo reconfiguras el trabajo periodístico. O sea, el mapa no está peleado con el trabajo de calle, ¿no? O sea, y también es interesante, pasó un fenómeno bueno, para mí bastante interesante en Chicago. Chicago es una de las ciudades de mayor tecnología, hay muchos geeks, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces en Estados Unidos se celebra un evento que es el National Civic Hacking Day. Durante ese día se realizan hackatones en todo Estados Unidos. Nosotros llegamos a Chicago y nos ofrecieron un espacio muy bonito en todo lo que es la zona tech de la comunidad y dijimos, no, queremos hacerlo en la zona hispana. Vamos a invitar a miembros de la comunidad hindú, asiática, rusos, queremos toda esta diversidad. Éramos como los loquitos porque, bueno, es una periodista convocando, no es un programador, es esta colaboración a diferentes organizaciones no lucrativas, a estudiantes, a periodistas, y para todos era como que este experimento no va a resultar, ¿no? Hoy en día, nuestro evento, el Chicago Migra Hack, es la página principal del National Civic Hacking Day, porque vieron rostros que nunca habían estado representados en un hackathon. A mí me encanta todo lo que están diciendo. Denme un minuto, nada más les pregunto y contéstenme de la manera más concreta. Ok, ya sé hacer estas cosas maravillosas, ¿dónde las publico? ¿Hay espacios periodísticos donde pueda yo colocar esto nuevo que estoy aprendiendo? ¿El mercado mexicano los tiene? Yo creo que ahora el periodista realmente puede abrir su propio espacio de comunicación, ya no dependes del medio para comunicar tus historias, especialmente en esta crisis de periodismo donde muchos han perdido sus fuentes de trabajo. Ellos han abierto estos blogs de comunicación. Sí. Tienes una plataforma increíble, tienes Facebook, puedes transmitir tus historias a través de Facebook, de tus blogs.
posibilidades son Infinitas. Y una investigación mucho más extensa se puede convertir Claro, entonces claro. en un proyecto bien beneficioso. Pues muchas gracias, nos quedan unos segundos. Migrahack es el 4, 5 y 6 de abril, Universidad Iberoamericana. ¿Cualquiera puede ir? Ahorita ya está lleno, pero ahí vamos a estar. Pues, muchas gracias a usted que nos estuvo acompañando en Rompimiento TV, televisión por internet. Se queda a continuación con Contracorriente, con Luis Herrera Navarro. Elia, Margarita, Claudia, gracias. Buenas noches. Nos Gracias, esperamos. buenas noches.